Bien, ya nos han reportado sintonía desde los Valles del Tuy. Saludos a Osvaldo Arbeláez, a Edilia Ruiz, por aquí nos envían sus saludos y el agradecimiento por la sintonía como siempre. @ en contexto piso I, @ Carlos Penalosa son nuestras cuentas. También pueden enviar sus preguntas a nuestros invitados de este panorama que estamos conversando de cara a 2024. Unas primarias para elegir qué. Ha sido así y en sus redes sociales además está el contenido audiovisual donde lo explica, aunque acá también queremos que nos comparta un poco sobre esa visión Pedro Pablo Fernández en este contexto donde las organizaciones políticas están hablando de la forma como se van a desarrollar esta elección de los partidos políticos, de un liderazgo que pueda representarlos de cara a 2024, las condiciones que va también con la participación del CNE, si puede participar o no, la participación de los venezolanos en el extranjero, pero hay un tema clave y con otros invitados también lo hemos conversado, unas primarias en las que estamos viendo unas encuestas de liderazgos políticos que ninguno supera los 10 puntos porcentuales. Las cifras que plantea Data-Análisis, Datincorp, hablan de líderes políticos en nuestro país con un nivel de rechazo del 70, del 75% y una aceptación cercana a los 10 puntos porcentuales en el mejor de los casos. ¿Unas primarias para qué? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y esta oportunidad de comunicarnos con toda la gente que nos escucha. Mira, yo creo que el problema más importante que tenemos en Venezuela ahorita es construir una alternativa frente al gobierno. Eso, hay gente que piensa que las primarias son una fórmula mágica porque van a unificar la oposición. Que van a solventar el problema y van a conectar inmediatamente a la gente. Es como un remedio que resuelve todo. Y vamos a tener un candidato unitario, y vamos a enfrentar al gobierno y vamos a salir de ahí bien. Y yo siento que las primarias, lejos de unificar a la oposición, la van a dividir. La primaria va a ser, y está siendo en este momento cuando todavía no se está aproximando la fecha, es hoy un escenario de confrontación. Claro. Es decir, hay unos líderes de oposición acusando a otros de alacranes, de financiados por el gobierno, y a su vez los que son acusados de alacranes acusan a estos de un gobierno interino y de monómeros y de todos los casos de corrupción que han salido. Y los independientes exigiendo que se dé una fecha, que se aclare el panorama. Pero perdón, hay candidatos como María Corina que presenta su nombre a las primarias, pero dice, si yo gano las primarias, va a ser para desplazar al liderazgo que está en la MUT. Es decir, pareciera que lo que va a haber es una suerte de... Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito y me llevaban a Bimbolandia, era un parque donde veían carritos chocones. Entonces uno siente que es como carritos chocones que están dándose. Y lo que puede terminar saliendo de ahí, después de un debate donde cada uno va a buscar descalificar a los otros para calificarse, para autocalificarse, lo que va a terminar saliendo de ahí es una oposición muy fragmentada. Y creo que ese es el escenario que más le conviene al gobierno. ¿Qué pienso yo que hay que hacer mucho más importante que las primarias? Es tratar de conectar al país que está desconectado de la política completamente, volverlo a conectar. Si el país lo que percibe es el liderazgo político todo el tiempo peleándose por el poder, bueno, es imposible que la gente se reconecte con la política. Es decir, la gente ha venido abstrayéndose. La gente no quiere saber nada ni de la política ni de los políticos. Las encuestas que tú mencionabas y que salen todos los días así lo reflejan. La gente no se puede conectar, no nos podemos conectar con la política y con los políticos mientras los políticos lo que están es todo el tiempo hablando de primarias. Sabemos todo. ¿De primarias o de acusaciones entre sectores? Es, o de las pleitos permanentes. Sabemos cómo está el país. Acabamos de vivir un proceso de protestas donde el liderazgo gremial hizo una demostración importantísima de capacidad de convocatoria. El liderazgo político está completamente ausente de eso, está completamente ausente de los problemas del país. Es imposible que la gente, repito, se conecte con un liderazgo que lo único que habla son de temas políticos que le son ajenos a la gente, cuando la gente tiene hambre, cuando las mujeres no pueden acostar a los niños comiendo bien, cuando hay tanto los hombres y las familias están recibiendo un ingreso que no les permite ni siquiera comprar la cesta básica. Bueno, cuando ven un liderazgo político que con 40 candidatos postulándose para ver quién va a ser candidato, es una cosa que la desconexión del liderazgo político es total. ¿Qué creo yo que hay que hacer y qué estamos haciendo nosotros desde el IFEDE, que es un centro de políticas públicas que estamos trabajando? Aquí hay un problema grave que está pasando en Venezuela, que es el derrumbe de los ingresos petroleros. Es decir, este es un país que tiene 50 años viviendo de la renta petrolera. Un modelo rentista que hace rico al gobierno. El gobierno vende petróleo, le entran un montón de dólares. ¿A quién? Al gobierno. El gobierno se hace rico y los políticos se hacen ricos. Pero la gente se hace pobre. ¿Por qué se hace pobre? El petróleo
ha generado unos ingresos al país que le ha permitido hacer obras de infraestructura muy importantes. Pero esa ingesta de ingresos petroleros tan grande destruye la economía por una cosa que se llama la enfermedad holandesa, que yo te la quisiera explicar rápidamente. Si yo le pido a un mago que ponga 200 millones de mangos en todos los supermercados de Venezuela, en todos los abastos, ¿qué va a pasar con el precio del mango? ¿Qué va a pasar? Debería bajar. Se va a venir al piso. Claro. Los supermercados van a empezar oferta y demanda. Claro. Los supermercados van a empezar a vender 20 mangos a un bolívar para salir de los mangos. Claro. Cuando hay abundancia de un bien, los precios bajan. Cuando hay escasez, los precios suben. Cuando aquí había escasez, vendían un cartón de huevo a los jugoneros a un precio muy por encima del valor real, porque cuando hay escasez suben los precios. Cuando un país como Venezuela, que solamente produce petróleo, de repente los precios del petróleo suben y le entran millones de dólares, los dólares se ponen baratos, porque hay muchos. Entonces el gobierno empieza a entregar dólares baratos a gente para que importe. Yo produzco zapatos, tengo mi fábrica, tengo que pagar pegados. Si el gobierno le da dólares baratos a los amigos del gobierno para que importen zapatos, yo tengo que cerrar mi fábrica. Y cuando cierro mi fábrica e importo zapatos, genero empleo afuera, pero mato el empleo interno. Eso es lo que pasa con el modelo rentista petrolero. Se genera una economía de puertos. Claro, cuando los precios del petróleo suben, empezamos a importar un montón de cosas y la industria se destruye. Cuando los precios del petróleo bajan, nos encontramos con un país que ya no está produciendo nada, que la gente está sin empleo y se acabaron los beneficios del gobierno, el gobierno regalando cosas porque bueno, ya se acabó el ingreso petrolero. Bueno, este gobierno lo llevó a un extremo porque destruyó la industria petrolera. Ahora no solamente es que el precio del petróleo bajó, sino que el gobierno destruyó PDVSA. El modelo rentista está llegando a su fin. El modelo rentista viene desgastando desde hace mucho tiempo porque el modelo rentista destruye la economía. Esto es una oportunidad, es una tragedia y la estamos sufriendo los venezolanos. Pero es una oportunidad porque nos permite desarrollar un modelo alternativo, que es lo que nosotros estamos trabajando desde el IFEDEC. ¿En qué consiste ese modelo alternativo? Un modelo que haga rico al país, pero que al mismo tiempo de hacer rico al país, ayude a todas las familias a superar la pobreza. Un modelo que se afinque en el esfuerzo productivo, en el trabajo de los venezolanos, en la capacidad que tenemos los 30 millones de venezolanos de sacar este país adelante. Y hay 3 áreas donde el país puede generar muchísimo empleo para que son oportunidades para las familias para superar la pobreza. Las revisamos en la siguiente parte del espacio. Seguro. Que nos toca hacer una pausa comercial. @en contexto episodio, @Carlos Penarosa. Pedro Pablo Fernández está con nosotros en estudio del IFEDEC. Venimos con la última parte de nuestro espacio luego del corte.